¿Dónde estábamos? ¿Dónde nos quedamos? Para no repetir. Estamos en Juan capítulo 6, verso del 37. Muy bien, se oye bien. ¿Dónde me quedé? ¿Hasta dónde llegué? ¿Cubrirle? ¿Llegué a leer el pasaje? Eso es lo que necesito que me digan. Estamos leyendo Juan del 6:37 al 47, ¿ok? Ya lo leí, ok. Si ustedes se fijan en ese pasaje, en sus pantallas, pues yo le puse colores a varias cosas que se repiten, ¿ok? Eh, Cuando las cosas se repiten en las escrituras, debemos ver la consistencia del uso que se le da y eso nos permite ver la intención del autor al usarlas. ¿Ven? Los calvinistas utilizan el verso 44, este que está aquí, ¿verdad? Lo utilizan para probar contundente y de forma indebatible que solo los escogidos por Dios, de entre todos los inhabilitados totalmente, pueden querer, creer o, en este caso, venir a Jesús. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y lo refuerzan con el verso 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. En la predestinéutica se pretende interpretar todo el pasaje y el evangelio desde este verso 44, cuando lo correcto hermenéuticamente es interpretar el verso 44 a la luz del pasaje. Veamos por colores qué nos dice Jesús. Vamos a ver el azul primero. ¿Quién viene? Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Ok? Según estos dos textos, solo vienen a Jesús los que el Padre le da o les trae. El problema es que el 45 introduce la razón por la cual el Padre da o trae a esos que vienen. ¿Qué dice el 45? Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Así que no es porque el Padre escogió a uno de entre toda la masa de perdición para salvarlo y por eso los trae a Jesús. Es porque oyeron al Padre y aprendieron de él. Ya al final del capítulo 5 vimos que Jesús había confrontado a los judíos con su incredulidad. Eso fue en la parte anterior. Voy a citar del capítulo 5, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Eso es lo que dice Jesús en el capítulo 5, del 36 al 38. Jesús les dice, tienen el testimonio de Juan, tienen el testimonio de las obras que hago, tienen el testimonio del Padre que ha dado de mí, pero no han oído su voz, no le han visto, ni tienen su palabra, porque no son de los escogidos para creer o venir a Jesús, porque a quien él envió vosotros no creéis, dice Jesús. Mas los confronta con el hecho de que teniendo los escritos de Moisés, no los creen, pues si los creyeran, le creerían a él. No los creen. Dice Jesús, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibid gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Jesús no atribuye su incredulidad a su inhabilidad total de querer creer o aceptar a Jesús. Se la atribuye a que no buscan el reconocimiento que viene del Dios único y a que no creen a Moisés y sus escritos. Por lo tanto, el que viene a Jesús es porque el Padre lo trae, pero el Padre lo trae porque oyó
y aprendió. Pero no solo el Padre trae a Jesús a los que oyeron y aprendieron. El Padre trae a Jesús a los judíos que oyeron y aprendieron. Eso no es un evento que explica o va a ser parte del plan de salvación para la humanidad en general. ¿Por qué lo digo? Porque después de la resurrección ya no es el Padre el que va a traer a la gente a Jesús. Es Jesús mismo. Agájense. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Juan 12:32. Aquí, en el 12:32, el verbo atraer es el mismo verbo del 6:44. Que dice que el Padre, nadie viene a decir el Padre no lo trae. ¿Okay? Pero vamos a suponer que lo que está ocurriendo con los judíos es lo que Dios va a hacer con los gentiles a través de la iglesia. Como quiera, el Padre no continuará trayendo a la gente a Jesús. Además, la salvación que viene con Jesús al ser levantado se obtiene por creer y no por elección alguna para creer. Juan 3:14-15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y después viene el 16. Continuemos con Juan 6:37-47 para ver qué más nos dice que contradice el significado calvinista en el verso 44. Viene el 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Okay? Ahora, ahí tengo verde ahora. Y tengo unos violetitas ahí. ¿Okay? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero, y que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Primero, el calvinista, en base a la doctrina de la perseverancia de los santos, concluye que los que oyeron y aprendieron del Padre no se pueden perder y serán inevitablemente resucitados en el día postrero. Recuerden que la perseverancia de los santos depende de la depravación total y de la elección incondicional. El problema para el calvinismo es que el verso 40 dice ahí mismo que la voluntad de Dios no es resucitar ni dar vida eterna a los elegidos, es dar vida eterna y resucitar al que ve al Hijo y cree en él. Así que no solo la vida eterna y resucitar dependen de ser traído o dado por el Padre a Jesús. Depende de ver al Hijo y creer en él. Si no, no hay resurrección. Entonces, ¿qué ocurre? O sea, lo estamos viendo ahí. ¿No? La resurrección no depende de ser traído a Jesús. La resurrección, dice Jesús ahí mismo, depende de ver al Hijo y creer. Antes de Jesús hablar de que venir a él depende del Padre, ya Jesús había establecido que los beneficios de venir dependen no de venir, sino de creer. Miren el verso 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Les dije en la parte anterior que comer equivale a creer. Jesús está diciendo que el que viene tiene que comer y beber de él. Recuerden todo el análisis de los versos 25 al 36 que hicimos en la parte anterior. Vinieron a Jesús buscando pan material. Jesús los corrigió enseñándole que tienen que venir buscando el pan espiritual. Y la conversación gira alrededor de que comer es creer, y eso produce vida eterna. Así que cuando en el 39 se habla de que la voluntad de Dios es que ninguno traído por el Padre se pierda, lo tenemos que ver a la luz de
de lo que se viene hablando anteriormente, que la vida eterna tiene que ver con la comida que el Padre provee a través del Hijo. Ese es el contexto. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. 6:27. O sea que, y ahí hay un problema que se me olvidó comentarlo. La vida eterna es futura, no es en la eternidad anterior. ¿Ok? No es que la vida eterna ya le fue dada a los escogidos. Y entonces ocurre todo esto. No, 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 no. Ahí dice, porque a este señaló Dios el Padre que va a dar la vida eterna. Dará la vida eterna. Así que no solo el 40 niega que el 39 se refiera a que solo van a resucitar los elegidos incondicionalmente, sino que la conversación que viene desde los panes y los peces gira alrededor de que la vida eterna depende de venir y creer en el Hijo. No solo es ver al Hijo, ya he venido diciendo por toda la serie que ver a Dios o ver a Jesús no garantiza nada. Aquí mismo Jesús lo detalla. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él. El que cree en mí tiene vida eterna. Acuérdate, Judas vio al Hijo y no creyó. La mayoría de los judíos en ese momento vieron a Jesús y no creyeron. ¿Okay? También he venido demostrando en la serie que la voluntad y el propósito de Dios no predestina a nadie. Un solo ejemplo le voy a dar. Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? O sea, en el calvinismo, la voluntad de Dios es inquebrantable, irresistible. Es más, Dios pone la gracia irresistible para que no puedas resistirla, vamos. Pero ahí dice, quise juntar a tus hijos y no quisiste. Es lamento. ¿Ves? O sea, esto es solo un ejemplo de varios que yo di en partes anteriores, donde vimos que la voluntad de Dios no predestina. ¿Okay? Y si vemos cómo se nos ha venido presentando la resurrección y la vida eterna, más nos damos cuenta que el verso 44 no se refiere a los elegidos incondicionalmente. Veamos el texto del 37 al 47 primero y luego vamos a lo dicho anteriormente sobre vida eterna y resurrección para ver si ambas tienen que ver con alguna elección incondicional como alega el calvinismo. En Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Okay? Fíjense que aquí, para adelantar, resucitar y vida eterna están en violeta. ¿Verdad? Mírenlo aquí, 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 en violeta, ¿ok? Y aquí. Fíjense que está todo en violeta. ¿Ok? Vemos aquí que resucitar depende de que el Padre se lo haya dado a Jesús. Verso 39. ¿Verdad? Este es el 39. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió. De todo lo que me dieron no voy a llegar, sino que resuciten en el día posterior. ¿Ok? O sea que resucitar depende de que el Padre se lo dé. Y Jesús no lo va a perder y lo va a resucitar. Ok. Esa es la voluntad del Padre. Ese es el plan. ¿Ok? No está hablando de elección ninguna ni predestinación. ¿Ok? Eso es lo que dice el texto. Entonces, vida eterna y resucitar es para quién? Para todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, que tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Y esa resurrección, las 3 veces dice el día postrero. ¿Ok? ¿Qué más dice? Si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Ok? Tiene que venir, cuidado del Padre, para que Jesús lo resucite. Ok. Pero entonces termina diciendo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Okay? Así que depende de que el Padre lo haya traído, verso 39, de que vea al Hijo y crea en él,
y de que el Padre lo traiga, verso 44. La vida eterna de Jesús es resucitar. Vida eterna depende de ver al Hijo y creer en Él, verso 40, y de creer en Él, 47. Ya vimos que ser traído depende de haber oído y escuchado al Padre, haber aprendido del Padre. Ver al Hijo no garantiza nada, como ya dije, y ver al Padre está fuera de la discusión. Pues al Padre nadie le vio jamás, Juan 1:18, Juan 6:46. Por lo tanto, de ese pasaje concluimos que vida eterna y resurrección dependen de creer en Jesús y previo a eso, haber creído al Padre. ¿Ok? Acuérdense, el verso 45 es clave. Todo aquel que oyó y aprendió del Padre, ese es el que viene a mí. ¿Okay? Bueno. Ahora veamos lo que se nos ha dicho en Juan de ambas, de la resurrección y la vida eterna, hasta aquí. En Juan 5, cuando Jesús habla de la resurrección por primera vez, habló de la resurrección temporal como la de Lázaro y de la eterna. De la eterna dice en el 5:29 que depende de los que hicieron lo bueno. Y como comenté, eso suena más católico que calvinista. Nada más sobre la resurrección desde el 6 hacia atrás. Veamos la vida eterna. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no que crea, en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Capítulo 3, 15 y 16. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. 3:36. Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. ¿Sí? Eso es Juan 4:36. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 5:24. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. 5:39. Vemos que de todos los pasajes en donde se menciona la vida eterna, vemos que depende de creer en el Hijo y en las escrituras, y no de elección incondicional alguna. Todos esos pasajes, es el de la samaritana, que no tiene que ver con cómo sostiene, sino que va a haber fruto para vida eterna. Todos los demás dependen de creer en el Hijo, creer en el Hijo, creer en el Hijo, creer en el Hijo. ¿Okay? Eso es consistente. Entonces, resumiendo, Juan 6:44. Si lo vemos a la luz de lo que dice su contexto inmediato y a la luz de los capítulos anteriores, todo el que oyó y aprendió del Padre puede venir a Jesús. El que no oyó ni aprendió del Padre, como los judíos que lo rechazaron, aunque vinieron a Jesús y lo oyeron, no lo recibieron porque no le creyeron, y no le creyeron no porque no eran elegidos para creerle, sino porque ya en sus corazones no le creyeron a Moisés y a sus escritos. Al igual que los que conocieron a Dios en Romanos capítulo 1, la disposición para rechazar la revelación recibida no depende de Dios que los predestinó, sino de la decisión de no recibirla. ¿Okay? Cuando vemos el resto del capítulo 6, porque esto no termina ahí, esto sigue. Cuando vemos el resto del capítulo 6, vemos que sigue la misma línea de argumento. La vida depende del Hijo. No se menciona elección alguna. Cuando empecé Juan, la parte anterior, dije que elección, escoger, solo se menciona 4 veces en Juan, contra 70 y pico de veces. Creer. ¿Sí? Vamos a Juan 6:48. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre.
Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿Okay? Como vemos, la vida eterna depende de comer, y comer es creer. En los siguientes versos del 6 encontramos otros detalles bien interesantes. Dice así: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Atuki. Atuki. Oye, ese no es el mismo verso 44. ¿Verdad que es el mismo verso 44? Los calvinistas dicen que allí dice una cosa, pero ahora Jesús vuelve y lo repite, lo mismo. Aquí el calvinista ve predestinación, pero ya hemos visto que preconocimiento no significa predestinación. ¿Okay? O sea, hemos visto a través de la serie que el propósito de Dios no significa predestinación. Pues también vimos que el preconocimiento de Dios no significa predestinación. Vimos varios pasajes en donde Dios no solo sabía lo que iba a pasar, sino que lo dijo y no pasó. Vayan a las partes 16 y 19 que ya están en la página.com. Entonces cita el 44 como la razón de que algunos no creen y uno lo iba a entregar. Miren el contexto en que él trae ahora el verso 44. Es la razón por la cual no creían y quién la había de entregar. Y por eso os he dicho, Jesús, Juan está citando a Jesús. No es una interpretación de Juan tan siquiera. ¿Okay? No es una interpretación de Juan Calvino 5 siglos después, ni de Pedrito 20 siglos después. No, no, no. Juan está citando a Jesús y dice Juan, por eso os he dicho que ninguno puede venir si no le fuere dado del Padre. ¿Ok? ¿Qué significa? Juan nos está interpretando que la incredulidad de Judas y la de algunos no depende de que el Padre escogió a unos para creer y a otros no. Juan nos está interpretando al escribir eso, al volver a poner esa cita, el mismo 44 lo respeta ahí. ¿Ok? Y Juan nos interpreta. ¿Ok? La incredulidad de algunos y el por qué Judas lo va a entregar no depende de que el Padre escogió a unos para creer y a otros no. ¿Cómo lo sé? Porque Juan no dice en ninguna parte del Evangelio que creer o no depende de una acción de Dios. En ningún sitio lo dice. No, si usa la gramática, creer, las 70 y pico de veces que aparecen 19 capítulos. Todas las veces que aparece el verbo creer, aparece en voz activa. El hombre tiene que creer. En ninguna de las ocasiones aparece en voz pasiva, que significaría que Dios los hizo creer. Es más, las 270 y pico de veces que se usa el verbo pisteuo,
En ninguna aparece en voz pasiva en el Nuevo Testamento. Más adelante, ok, ya vimos que el Padre solo trae a los que oyeron y aprendieron del Padre. Más adelante en el capítulo 12, Juan, al hablar de que los judíos fueron endurecidos, según la profecía, eso no fue impedimento para que muchos creyeran en él. Juan 12:42. Por otro lado, al Juan señalar a Judas, Juan no le atribuye a Dios nunca la traición de Judas. Judas decidió traicionar a Jesús, a pesar de que vio a Jesús y sus milagros, y de que fue dado por el Padre, y fue escogido, y fue guardado. Vean en la parte 19 todo sobre Judas. ¿Okay? Fíjense todo el problema que le crea al calvinismo ese Juan 6:44. No solo allá, si ellos tratan de probar predestinación, elección incondicional, como Juan 6:44, el contexto choca totalmente con eso, porque no podemos interpretar el contexto a base de Juan 44, tenemos que interpretar Juan 6:44 a base del contexto. Pero entonces, ¿cuál es el otro problema? Que vuelve y se pone el mismo texto en este otro contexto para explicar por qué algunos no creían y por qué Judas le entregó. Si usted no lo ve, yo no puedo hacer nada, no lo puedo hipnotizar. ¿Ok? Pero sigue el capítulo 6. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. La teología calvinista dice, enseña que Judas no era de los 12. Pero Juan lo pone ahí. Era uno de los 12. Y cuando estudiamos en la parte 19 todo lo de Judas, vemos lo que dice Pedro allá en la reunión en el aposento alto. Este era uno de nosotros y tuvo parte en este ministerio y entraba y salía con nosotros. Pero él escogió, él decidió perderse. ¿Okay? Al ver estos textos vemos que la interpretación calvinista de Juan 6:44, de que los que vienen a Jesús vienen porque son los salvos escogidos por el Padre y nadie más viene, ni puede venir, es incorrecta. Pues aquí Pedro define que ellos decidieron seguir porque creyeron cuando los... se me peleó. Porque creyeron cuando los demás dejaron de seguir porque no creían. O sea, estas palabras que dice aquí Pedro, inmediatamente después que se fueron, muchos ya no le seguían. Y Pedro viene y dice esto: no, nosotros te hemos seguido, hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que no está diciendo nada nuevo, es lo que nos vienen diciendo del capítulo 1. Más los que le creen, los que le recibieron. ¿Okay? Al citar a Jesús diciendo que porque él haya escogido, no predestina a Judas a creerlo y a seguirlo, y al enfatizar que Judas era de los 12, Juan deja claro que el 6:44 no se refiere a que creer y seguir a Jesús depende de una decisión del Padre. Voy a repetir. El pasaje viene hablando de los que... O sea, que el pasaje cuando... mucho palabra dura, ¿no? Jesús dijo algo que ya viene hablando de comer su sangre y comer su carne, beber su sangre. O sea, y craquearon 2 o 3 y eso le dijo, bueno, Juan dice, y por eso muchos ya no se acercaban a él. Entonces Jesús los confronta y ustedes también se quieren ir. Entonces Pedro viene y dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12,
O sea, Judas fue escogido por Jesús. Jesús estuvo orando toda la noche y escogió a Judas. ¿Entiendes? Porque lo había predestinado para que se perdiera. No. Como vimos en la parte 19. Para lo único que Judas fue predestinado fue para entregar a Jesús por 30 piezas de plata. That's it. Él no estaba profetizado que él se iba a perder, ni que se iba a ahorcar, ni que se le iban a salir las tripas. Nada de eso estaba profetizado, como vimos en la parte 19. ¿Sí? Pero aquí lo importante es que Juan viene y nos dice, o sea, él escogió a los 12. Y Judas era de los 12. ¿Sí? Entonces le estoy diciendo, los que vienen a Jesús vienen porque son los salvos, no vienen a Jesús porque son los salvos escogidos por el Padre. Y nadie más viene. Es incorrecta esa interpretación. Aquí Pedro define que ellos decidieron seguir porque creyeron cuando los demás dejaron de seguir porque no creían. Y al citar a Jesús diciendo que porque él haya escogido no predestina a Judas a creerlo y a seguirlo, y al enfatizar que Judas era de los 12, Juan deja claro que el 6:44 no se refiere a que creer y seguir a Jesús depende de una decisión del Padre. En otras palabras, al Jesús mismo citar el 44 por segunda vez para explicar el porqué de los que no creen en él y por qué Judas lo iba a entregar, descarta la interpretación calvinista de que ahí dice que se sigue y se cree en Jesús porque el Padre determina, predestina, escoge, elige, asegura, etc. Venir a mí significa seguirme y creerme. Dado del Padre significa haber oído y aprendido primero del Padre, para que entonces el seguir y creer en Jesús le sea dado del Padre. Los que ya no andaban con él y que Judas no creyera, es porque nunca oyeron y aprendieron del Padre en primer lugar, y a pesar de haber visto, escuchado y seguido a Jesús. ¿Okay? Los que ya no andaban con él y que Judas no creyera, es porque nunca oyeron y aprendieron del Padre en primer lugar, y a pesar de haber visto, escuchado y seguido a Jesús. Eso es lo que nos describe Juan en el capítulo 6. Esa es la gramática griega. Esa es la hermenéutica utilizando todo el contexto. Utilizando el contexto no solo de ver cómo se usa la palabra traer. Ya vimos, el Padre va a traer a Jesús a los judíos. Pero después, cuando Jesús sea levantado, Jesús es quien va a traer a todos a él mismo. Y obviamente al mundo. Pero no se va a salvar todo el mundo. ¿Por qué? Porque es una elección. Todo aquel que en él crea, cualquiera que coma este pan, cualquiera que bebiere de esta agua. ¿Ok? Y eso es toda la narrativa de Juan desde el capítulo 1. Y este texto 6:44 y el 6:65 lo tenemos que ver a la luz de todo lo que Juan viene desarrollando a través del Evangelio. ¿Entiendes? Dios se encarnó, el Logos se encarnó para venir a pagar el precio y rescatar a todos, para que todo aquel que en él cree, y eso continúa, vida eterna, fe, creer, creer en el Hijo, creer en Jesús, haber creído en el Padre, haber creído en Moisés. Todo es creer. 70 y pico de veces aparece el verbo creer en Juan. ¿Ok? Y elegido aparece más que 4 veces y se retira a los 12. Y da la casualidad que Judas era de los 12 y mira, de nada le sirvió. ¿Ok? Correcto. El propósito del Evangelio de Juan lo vimos en el 20:15, creo que, o 20:31. Y estas cosas se han escrito para que creáis
que Jesús es el Hijo de Dios, y creyendo en su nombre tengáis vida. Pero eso es lo que no. O sea, por eso digo que esto es un ejercicio en hermenéutica. ¿Okay? Cuando nosotros vemos el contexto, pues no nos queda más remedio. O sea, el calvinismo le huye al contexto. Tiene miedo a las parábolas, pero le tienen tejola al contexto. ¿Okay? Y la gente que se aferra, la gente que necesita el calvinismo, no quieren ver el contexto. Pero así es un ejemplo, tenemos aquí el contexto dado en este capítulo 6, hemos visto cómo el contexto dado por Juan y lo que Juan pretende mostrarnos, dándonos el detalle de los discursos, por qué se dice cada cosa, en qué circunstancias se nos dice cada cosa. Juan nos está demostrando que la intención de Juan no era, como dije en la serie pasada, que hay un plan secreto de Dios de haber mandado a Jesús a morir solamente por los que escogió en la eternidad allá y los predestinó. ¿Okay? Así que aquí lo dejamos. ¿Okay? Así que gracias por permitirme llegar y enseñar desde la comodidad de mi casa hasta la comodidad de sus hogares. Gracias a los hermanos que me han bendecido. Ahí tienen la cuenta de PayPal. Ahí tienen mi dirección. Y ahí tienen mi ATH móvil. ¿Ok? Así que el que me quiera bendecir, pues se aceptan donaciones. ¿Ok?